a su vicario. ¿Cómo se llamaba? El hermano de Marcos. Jesús. No, por dejarnos venir aquí a rezar un rato. Y entonces, bueno, pero no lo digo por educación, sino que lo digo agradeciendo lo más sinceramente. Entonces, ¿sabéis qué? Muchas gracias. Se me ocurría tocar hoy un tema que luego nos puede... Mira, cuando hay un momento de la vida de Jesucristo que es un poco desconcertante, al menos para algunos, que es cuando Él entra en el templo y ve que allí, ¿os acordáis, no? Que ve que está aquello lleno de negocios, gente ahí comerciando y tal, y entonces les echa a todos, ¿no? Y les echa, parece ser que con cierta brusquedad, ¿no? Y dicen que hace como, bueno, cogiendo algunas cosas como un látigo y vuelca las mesas, ¿no? De los cambistas y dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, en un lugar de negocios, ¿no? Y es un momento de ira. Entonces, claro, la ira, ¿sabéis lo que es? Lo busqué en el diccionario, a ver qué era la ira, y dice, ira, provocar, acometer, bueno, esos son modos de... Dice, enfado muy violento en que se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de palabra o de obra. O sea que son como tres rasgos, ¿no? Uno dice un enfado violento, en el que se pierde el dominio, pérdida de dominio de sí mismo. Y se acomete, como dice, se cometen violencias de palabra o de obra. Violencias. O sea, actos violentos. Y entonces es muy interesante porque lo que ahí vivimos, lo que vemos ahí en ese momento en Jesucristo, es que Él tiene un enfado violento en el que pierde el dominio y comete actos violentos. Claro, es muy interesante que esa pérdida de dominio de Cristo, porque el Espíritu de Dios, el que le habita plenamente, al ver aquel comportamiento de los hombres, aquella profanación, el Espíritu de Dios le hace perder el dominio, o sea, y actúa con violencia. Por eso, normalmente, a esta ira le llamamos ira santa, ¿no? Ira santa, porque está tomado por el santo y actúa llevado solamente por el santo, ¿no? No es, es que me molesta, ¿no? O es que a mí eso no me gusta, o estos tíos que se han creído, o sea, no hay impureza en esta ira. Es una ira que es perfecta, ¿no? Está totalmente, o sea, de principio a fin, y de un extremo al otro, absolutamente poseída por un movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu de Dios, que le lleva a obrar con contundencia. Yo me acuerdo que cuando me ordené sacerdote, pues antes, bueno, pues hay una semana en la que, bueno, de retiro y con algunos mensajes que te dan ya antes de ponerte en la pista ya y despegas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que nos dijeron ahí, nos ordenábamos unos pocos, y el que nos preparaba, un sacerdote mayor y tal, nos dijo, vosotros imitad en todo a Jesucristo. ¿Se oye atrás o no? Sí, gracias. Imitad en todo a Jesucristo menos en la ira santa. Porque
estéis como estéis, nunca seréis tan santos como para que vuestra ira sea santa. Entonces, imitadle en todo menos en la ira. Y aquello me sirvió bastante, la verdad. Pero y está claro, ¿no? Pues nosotros cuando hemos tenido movimientos de ira, pues nos damos cuenta de que, a posteriori, de que hemos sido unos notas, ¿no? Pero algo que es más frecuente, porque podemos tener nuestros ataques de ira, pero lo que es más frecuente en nosotros son estos enfados, pero quizá no violentos, ¿no? Y los enfados tienen su interés. ¿Sabéis lo que es enfado? El enfado es una palabra que significa, bueno, sabéis lo que significa, vamos. Dice, del gallego portugués, tal, en la Edad Media significaba desalentarse, cansarse, aburrirse. Pero llega un momento en el siglo XVIII en el que la palabra cambia de significado. Y como dice este diccionario etimológico, dice, en el siglo XVIII, o sea, era como aburrirse, cansarse, enfadarse. Pero a partir del siglo XVIII dice, ahí pasó a usurpar el sentido de enojar. Y está bien, o sea, el enfado, lo que significa, o sea, le ha robado el significado a enojar. O sea, lo que significa enfado ahora mismo entre nosotros es enojo. Y el enojarse es una palabra que viene del latín, de una expresión que es in odio esse aliqui. Aliqui. O sea, in odio, todo esto, el inodiar, acaba tomando transformándose la palabra en enojar. Pero es interesante la etimología porque enojarse o enfadarse significa inodiarse, más o menos, como ir acumulando un cierto odio o asco. También dice un asco al otro, ¿no? Entonces, el enfado es una manera de imperceptiblemente, de manera imperceptible, ir acumulando en mi corazón asco, cansancio, odio a la otra persona, ¿no? A las otras personas. De una manera muy sutil, ¿no? O sea, todo el aspecto violento y todo eso ha desaparecido. El enfado, en principio, suele ser una reacción mucho más suave, ¿no? Pero en la que vamos creando una distancia afectiva con respecto al otro, que produce cansancio y que produce al final un rechazo, un asco, como una cierta repugnancia del otro, ¿no? Con el tiempo. Entonces, me parece que es interesante detenerse un momento en los enfados porque es una manera de incubar odio. Incubar odio. Incubar separación, ¿no? Incubar como, asco. ¿Qué te ha pasado? Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque muchas veces nosotros caemos en una trampa y descargamos al enfado de su... O sea, no somos conscientes de la maldad del enfado. Es más, con cierta frecuencia pensamos que enfadarse es una herramienta o un instrumento para conseguir un equilibrio o una educación del otro. ¿Me explico o no? O sea, entre novios. Bueno, entre novios, lo de los novios es increíble. Pero muchas veces el novio puede pensar, o la novia, que la manera de que el otro se entere de que tal asunto no le gusta
¿no? O no le... ¿Os faltan datos o qué? Ah, sí. ¿Y qué queréis datos de qué? ¿De móvil? Pues toma, yo tengo datos. Están las pobres sufriendo aquí, mira. Toma. Además, aquí a lo mejor tenéis wifi. No, no ha llegado. ¿No? O sea, entonces, yo puedo entender que la manera de que mi novio o mi novia, oye, que esto no me gusta, entonces me enfado. O estoy un poco cansado de que te comportes así, entonces me enfado. Y me enfado para ver si así el otro se reeduca, ¿no? O a ver si el otro se entera, o si el otro así reacciona. Porque si no me enfado es que al final pues, me puede tomar por el pito el sereno, o si no me enfado, pues no cambiará nunca. Y yo creo que sería, bueno, la idea que me gustaría transmitir y compartir aquí esta tarde es que el enfado nunca es buena herramienta para conseguir educar o formar o ayudar a otro. Nunca. El enfado es siempre nocivo, o sea, siempre es pernicioso. No es verdad que sea un instrumento de formación o de educación al otro. Hay muchas otras maneras, ¿no? de poder ayudar. Pero hace falta, fijaros que en los enfados hay elementos negativos. Normalmente, detrás del enfado suele haber un prejuicio, ¿no? Un juicio del otro, pues que siempre hace así, o que no se da cuenta, o que lo que quiere es tal, o que no pone cuidado, o que yo le importo un rábano, o que entonces que va a la suya. Entonces, muchas veces la otra persona ya está como encasillada y juzgada, y entonces normalmente los enfados, si os dais cuenta, al menos a mí me pasa, que no son proporcionados el estímulo a la reacción, ¿no? O sea, porque a lo mejor, yo qué sé, te dice, te he cogido una camisa y se monta un pollo. Oh, otra vez la camisa, no sé qué tal. Y toda la descarga, ¿no? Que allí se vuelca, no es proporcional al hecho de que te hayan cogido una camisa y además te lo están avisando, ¿no? Pero no es que esté loco, o sea, pero me enfado porque ya tengo un prejuicio con esa persona y entonces se suma, o sea, es como una corroboración de todo lo que yo ya pienso sobre ti y a ti que te he tachado de esto, ¿ves? Ahora me lo estás confirmando, ¿no? Y todos los prejuicios son injustos, ¿no? A nadie nos gusta que de primeras cuando se nos trata ya estemos tildados, aunque seamos como somos y nos pueden conocer, pero eso de no dar una ocasión al otro de que se pueda comportar de un modo distinto o que no se admita que en mi interior, o sea, a lo mejor ese día yo necesitaba una camisa por no sé qué, por una causa concreta o era incluso por cariño, porque quería dar una sorpresa a ti para que veas que yo te gusto. O sea, todo el mundo interior, ¿no?, que hay en ese acto, yo, como tengo un prejuicio, soy incapaz de entrar y descubrirlo, ¿no? O sea, ¿me explico o no? O sea, siempre hay un prejuicio y por lo tanto todo enfado es injusto, ¿no? O sea, no deja hablar a la persona, ¿no? O sea, no le he mirado a los ojos, sino que he mirado solo la etiqueta que yo ya tenía sobre esa persona. No le doy una oportunidad, no le escucho, no entro en diálogo, ¿no? Es previo al diálogo ya está el enfado, porque yo ya sé cómo eres tú, ¿no? Mira, don Alfonso ha llegado ahora y está ahí confesando atrás y luego en la hora santa estaremos varios. Hay prejuicio y normalmente en los enfados no solo hay prejuicio, sino que además hay bastante amor propio. O sea,
en los enfados muchas veces es o amor propio o amor propio. Es decir, hay algo que ha descolocado a mi yo, ¿no? Y entonces, como le ha dañado a la imagen que yo tengo de mí mismo, a la imagen que yo estoy queriendo dar, o sea, a mí ese comentario o ese comportamiento hiere mi amor propio, me humilla y entonces mi reacción es el enfado, ¿no? Y otras veces, entiendo, bueno, se podría escribir 1000 libros sobre los enfados, pero y habrá más motivos. Yo he elegido, o me llaman la atención estos tres, ¿no? Al menos pensando en mí, que hay un prejuicio, y es injusto, que hay un amor propio que está susceptible. La susceptibilidad es brutal. Susceptibilidad. Y otras veces el motivo escondido está en que me incomodan. O sea, estoy en un momento, o tengo unos días, o estoy en los que estoy bastante egocéntrico, que no quiere decir egoísta así moralmente, sino que estoy dándome vueltas, estoy yo muy en el centro de mi existencia y me incomodan. O sea, no es lo que yo quería que las cosas fuesen de otro modo, no estaba previsto, me incomoda, o sea, se ha quemado la croqueta o han dado un portazo y me han despertado, ¿no? O sea, o yo qué sé, me han salpicado, ¿no? con un charco entonces, pero como que rompe mi situación de confort en la que yo estaba instalado, ¿no? Me han incomodado, ¿no? Yo creo que en los enfados, bueno, al que se le ocurra más que me diga, porque así lo desarrollo más. Pero yo creo que muchas veces está eso, el prejuicio, el amor propio, el amor propio, que se hace susceptible, o el egocentrismo, ¿no? La comodidad rota, ¿no? Pero el tema es que esto yo creo que es lo que está en el fondo, lo que está detrás. Pero nosotros, como tampoco nos resulta fácil aceptar estas limitaciones nuestras, normalmente lo que hacemos es me enfado por el bien del otro, ¿no? O sea, lo que nosotros nos argumentamos a nosotros mismos es que lo que estoy buscando yo con mi enfado es ayudar al otro, meterle en vereda, educarle, marcarle los límites. Y entonces, sencillamente es invitarnos todos a que rompamos la complicidad con el enfado. O sea, romper la complicidad con el enfado. O sea, no pacto con el enfado como algo bueno o como algo tolerable. Esto además no solo se aplica, bueno, lo aplicamos en todas las direcciones, ¿no? O sea, dependiendo de quién. Pero yo me acuerdo de un profesor, yo estudié filosofía en la universidad, filosofía pura. Bueno, se llamaba pura, ahora no sé cómo se llama, pero bueno, que era filosofía pura, vamos, no había ni psicología ni historia, filosofía. Y me acuerdo de un catedrático muy listo, tenía un lema que nos transmitía que era fastidia al amigo porque el enemigo no se deja, ¿no? Bueno, era un poco más fuerte, decía, jode al amigo porque el enemigo no se deja. Fastidia al amigo porque el enemigo no se deja, ¿no? Y es verdad. O sea, normalmente yo me puedo enfadar, pero con el amigo, con el que sé que me va a aguantar mi enfadito, ¿no? Pero con uno que estoy ahí intentando tal y que no sé cómo, ese no se deja, ¿no? O sea, el enfado suele ser como, o sea, solemos desplegarlo cuando tenemos cierta seguridad con el otro, ¿no? O queremos tenerla. Pero el fin, o sea, el enfado como herramienta, como método de educación, es un engaño. Es sencillamente que es la forma cómoda y no
sea, cómoda y, no, y sin enfrentarme conmigo mismo, que es donde está el problema, el enfado está en mí. El otro es una ocasión, pero la causa está en mí, ¿no? Es ocasión de que me enfade, pues que, yo qué sé, que se ha quemado la croqueta, pero la croqueta no es la causa de mi enfado, es la ocasión. La causa de mi enfado es que a mí me fastidia en ese momento que eso, que yo tenía hambre y que iba con ilusión, no sé qué, pues me lo han negado, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo os invito, y yo me lo recuerdo, o sea, el enfado nunca es herramienta, o sea, no pacto. O sea, cuando me enfade, tengo que arremeter contra mí, no contra el otro. O sea, me estoy enfadando y por lo tanto estoy lleno de prejuicios y no le estoy respetando al otro, o estoy con un amor propio muy susceptible, o estoy con una vida, con un deseo de comodidad y estoy egocéntrico, ¿no? O sea, los enfados yo creo que deben ser como despertadores de que yo tengo un problema, no el otro, yo lo tengo. Sin embargo, las vías positivas ante el enfado, sin embargo, es el diálogo, ¿no? Porque es verdad que puede haber cosas que tengo que hablar. Bueno, perdona, me he saltado. Lo empleamos en todas las direcciones. Con un amigo, en el grupo de amigos, de amigas, con el novio o la novia, cosa que es agotadora. O sea, es como, a veces uno entiende el noviazgo como el espacio con licencia para el enfado, ¿no? Entonces, hay niñas que se enfadan todos los días con el novio, cada vez que una cosa no les gusta se enfadan. No, es que la pobre es que se enfada, Los que os enfadéis mucho, dejadlo. O sea, bueno, haced lo que queráis, pero os aconsejo que lo dejéis cuanto antes, porque es agotador. Y además impide la espiral del amor. O sea, el enfado, muchos, a mí me pasa con muchos de vosotros que hablo, o gente joven que hablo, lo que dicen, oh, no, es que no, es que tengo que tener cuidado porque es que si no se enfada, no, es que ahora se enfada mucho y entonces voy a hacer... Y el móvil del otro o de la otra en esa relación no es amar, no es darle cómo darme más. O sea, el móvil es evitar que se enfade. Es decir, el miedo a tener que pasar otra vez otro enfadito de la paisana o del paisano, ¿no? Y claro, eso es que si hay una espiral del amor, ¿no? Que es fantástico, que va creciendo y que te conoces y que te quieres y que te entregas y que cada vez el amor es más puro, porque al principio, aunque parezca que es muy puro, pues es... Pero esa espiral se rompe con el enfado. Y la espiral en la que se entra es otra completamente distinta, ¿no? De contentar, pero no por amor, sino por evitar el mal, ¿no? Por evitar el... Entonces, la desconfianza que crea eso, la libertad que quita, la libertad que quitan los enfaditos, pues dificulta mucho que la historia de amor crezca y crezca bien, ¿no? ¿Me explico? Es que con los antifaces no se sabe si estáis pensando, como siga este me enfado, que se vaya ya, o sí. Pero bueno, y se aplica también, va en todas las direcciones, porque va el novio o la novia, va en el grupo de amigos y amigas, va con los padres. Entonces, con los padres, pues nada, pues no es que mi madre es una pesada o mi padre es un... Entonces, bueno, pues me enfado y ya está, para que me deje en paz. Y para ver si mi madre se entera que, oye, que yo ya tengo una edad o que hay que respetar. No, cuando nos da por usar el enfado como herramienta para educar a nuestros padres, bueno, nos hemos ido. O sea, estamos viviendo una película. Lo que pasa es que somos unos caprichosos y no nos interesa. Y lo más fácil es, me enfado y rompo. Pero esos enfados que parecen inofensivos nos van acentuando y van haciéndonos nuestro corazón cada vez más prejuicioso, con un amor propio más grande y con un egocentrismo y una comodidad más instalada, ¿no? Y por eso es que hay cosas que hacen mucho daño y no nos damos cuenta, yo creo que hay como por ejemplo, las borracheras. Las borracheras, el beber mucho, ahora no vamos a hablar de eso. Parece que da igual, ¿no? Pero hace muchísimo daño.
Los enfados, parece que es inofensivo, pero hacen muchísimo daño. Pero a nosotros, bueno, a la convivencia ya la hace cansina, ¿no? Y es un rollo tener un tío que sé. Pero todos esos enfados de, por ejemplo, ¿no? Y estás 2 días sin hablar a una persona. No, pero es que se enfadó y estuvo 2 días sin hablarme, ¿no? O no me miraba la cara, o es que ya no me contesta. Claro, esos comportamientos en un seguidor de Cristo, pues como somos como todos y somos pues unos pobres hombres, pues nos pueden pasar, pero sí que tenemos que presentarle violencia. O sea, un seguidor de Cristo no se deja dominar, o sea, o debemos procurar, ¿no? Y pedir y pelear para no dejarnos dominar por esos comportamientos que son como del antiamor, ¿no? El antiamor, que es lo único que Cristo nos está diciendo, ama, 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 ¿no? Y el enfado es como el antiamor. Bueno, hay otros también, pero este es uno. Entonces, ni con los padres, ni con los amigos, ni con los hermanos pequeños. No, es que para tal, bien. O sea, aplicamos esa herramienta en todas las direcciones, ¿no? Y conviene no usarla en ninguna, ¿no? Y sin embargo, con el enfado muchas veces el diálogo, porque el diálogo nos permite comprender al otro. Y en ese diálogo poder ayudarle, eso sí que realmente ayuda, ¿no? Cuando escuchas, oye, pero ¿por qué siempre me coges la camisa, ¿no? ¿O por qué siempre quemas las croquetas, ¿no? ¿O por qué siempre me salpicas, ¿no? Cuando comes sopa? ¿O por qué cuando...? Y a lo mejor entendemos pues, que el otro o tiene la mandíbula, la dentadura es postiza y el pobre pues cuando la sopa se le cae siempre salpica, o que nadie le ha enseñado a tomar sopa y se cree que es que... O que se cree que las croquetas son quemadas y que, yo qué sé, hablando podremos entender al otro. Hay en una película en la que dice, bueno, os la recomiendo, ¿qué hora es? ¡Ah! Hay que irse. Pero una película que dice, que es Rita de Casia, muy interesante. Y entonces, pues es una mujer que se casa con un asesino, pero se entera cuando ya está casada y cuando llega a la cama por la noche tarde y con manchas de sangre, ¿no? Y entonces se da cuenta que es un asesino y se va de casa y dice, pero qué horror esto. Y entonces le da un consejo a una persona porque se escapa de casa y es su madre. Le dice, no le quieras cambiar hasta que le comprendas. Y eso es enfado, ¿no? Eso es un antienfado. O sea, no querer cambiar el otro hasta que yo le comprenda. Hasta que comprenda por qué es así o por qué se comporta así, ¿no? El diálogo. Y yo creo que ya está. A ver si tenía alguna idea que quería... Pues... Sí. Sí. Yo me acuerdo, termino con esto, que es una anécdota que me pasó a mí. Me acuerdo que cuando... Bueno, a mí me sirvió mucho y os lo cuento por si me voy a poner de pie porque no sé, porque me acuerdo también cuando justo nos íbamos a ordenar de sacerdote, el día antes, me acuerdo perfectamente que nos dijo uno que nos estaba preparando, nos dijo, mañana seréis sacerdotes. Mañana perdéis el derecho a enfadaros. O sea, no debéis enfadaros ya nunca con nadie por nada. Y la verdad es que me sirvió muchísimo. Al principio no entendía por qué, luego con el tiempo que cada vez he ido entendiendo más, ¿no? La sabiduría que había en ese consejo. Y ahora no lo voy a desarrollar porque es tardísimo. Pero lo que os invito es a que hoy, aquí ahora cuando pongamos al Santísimo sobre el altar, que todos le hagamos un regalo al Señor. Y sea el regalo de, Señor, te entrego aquí el supuesto derecho a enfadarme. Supuesto porque no tenemos derecho, pero bueno, muchas veces nos creemos que sí tenemos. Entonces, te entrego el supuesto derecho a enfadarme. O sea, a partir de hoy quiero vivir sin enfadarme nunca. Somos débiles y a lo mejor, pero que cuando nos enfademos reaccionemos y no, esto no era lo pactado y luchar, o sea, guerra al... ¿Os parece bien?
Pues nada, entonces luego podemos pedir todos cigarros, que nos inviten, a ver, nadie se va a enfadar, va a ser una gozada esto, es el momento de abusar. Pues nada, pues si queréis ponemos el Santísimo y le adoramos un rato y ahí le regalamos esto, ¿os parece? Yo me voy a poner por ahí para confesar también. ¿Tú puedes dar la bendición porque yo estoy cojo?